7:53 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar y dar la bienvenida en la revista de Opinión y Democracia al jurista constitucionalista doctor Carlos Sánchez. Lo hemos invitado para hablar sobre el próximo referéndum, 16 de noviembre. Se va a tocar uno de ellos, la pregunta sobre la convocatoria de Asamblea Constituyente y las 3 reformas a la Constitución. 2 inicialmente aprobadas por la Corte Constitucional. La una, la reforma al artículo 5 de la Constitución para facilitar la ayuda militar extranjera en bases ecuatorianas. La otra, reforma política para terminar el financiamiento del Estado a las organizaciones políticas, reforma artículos 110 y 115 de la Constitución. Y la última pregunta, que ya se declaró en periodo electoral, la reducción de asambleístas de 151 que actualmente tiene. ¿Cómo ve esta perspectiva, este panorama, doctor Carlos Sánchez? Buenos días. Primero, pues, qué gusto compartir con ustedes este espacio en la mañana del día de hoy. Y lo veo con expectativas reales, recordando que el presidente Noboa, pues, fue electo con una votación popular que dentro de la propuesta de gobierno que trajo Daniel Noboa consigo era precisamente llevarnos hacia una asamblea constituyente para reformar estructuralmente el país desde la perspectiva de que Ecuador se ha transformado en un país ingobernable. Entonces, yo lo veo bien y con expectativas reales de que esto pueda producir un cambio positivo, un cambio que desaparezca o reformule la participación del Consejo de Participación Ciudadana, un cambio que devuelva facultades reales a un Consejo de la Judicatura para que la justicia pueda enderezarse, un cambio hacia una visión de las medidas cautelares privativas de libertad que, respetando los estándares internacionales, asimismo admita que hay casos de excepción donde la prisión preventiva debe flexibilizarse en pro de la ciudadanía, una nueva constitución que pueda mejorar el reconocimiento de la multiculturalidad y plurinacionalidad en el Ecuador, de tal suerte que esto no sea una patente de corso para ser violentos cada vez que quieres pedir algo, y como lo estamos viviendo ahora. Estos paros nacionales deben de cesar. Esta dinámica social no funciona. Si bien es legítimo el reclamo en las calles, se ha vuelto la única forma de reclamar, la única forma de exigir que tienen ciertos, los mismos violentos de siempre, los mismos dirigentes indígenas que manipulan al pueblo, que manipulan a sus comunidades. Y hemos visto cómo las propias comunidades les han dicho en su cara que están cansados de esta dinámica. El Ecuador también está cansado de esta dinámica, está cansado de las amenazas de que se van a tomar Quito, de lo que hicieron ya una vez en Quito, y amenazan con repetirlo. Es decir, en nuestras caras se reconocen como un estado aparte, que tiene su propio territorio, que tiene su propio ejército, que decretan sus propios estados de excepción, y eso por una razón y una sola razón. La Constitución de Montecristi, lamentablemente, les dio un espacio de justicia propia, la justicia indígena, que es una manifestación cultural superada por el tiempo, que lamentablemente la Constitución le dio un espacio de validez que se entendía que era para continuar desarrollándose dentro de sus comunidades, con sus costumbres, pero que se ha trasladado a una imposición cultural a la inversa. Resulta que el movimiento indígena, el sector indígena, pretende desconocer el Estado de Derecho y pretende imponer su justicia violenta como le da la gana, sin respetar el poder que ejerce el Estado ecuatoriano. Todo eso tiene que cambiar, eso, y hay más cosas que tienen que cambiar, así que veo con expectativas reales de cambio
esta asamblea constituyente que pueda darle al país una nueva cosmovisión. A propósito de lo que usted señala, doctor Carlos Sánchez, efectivamente la Constitución, artículo 171, esta Constitución nefasta de Montecristi, que rige desde el 2008, pero que está vigente mientras no haya cambios en el ordenamiento jurídico. El artículo 171 consagra la aplicación de la justicia indígena, pero de manera limitada. Dice textualmente la Constitución, dentro de su ámbito territorial. Aquí salen a las carreteras, los toman, los llevan y les hacen justicia indígena. ¿No se intenta imponer un Estado dentro de otro Estado? Totalmente, y no solo eso. No solamente es la aplicación de la ley en el espacio, es decir, en el territorio, sino también la vigencia. Ecuador vive en un Estado constitucional de derechos y los analistas constitucionalistas se han rasgado las vestiduras sobre este concepto en particular, alrededor del ejercicio del control constitucional. Pero ¿dónde está la Corte Constitucional, por ejemplo, cuando la justicia indígena o con la excusa de la justicia indígena se pisotean los principios y garantías establecidos por la Constitución? Se supone que así como están limitadas a un territorio, lo cual a mí me parece un error, porque el Ecuador es uno solo y su territorio es inalienable, irreductible. Eso es un error. Así como la justicia es una sola, por el principio de unidad jurisdiccional, que es un principio tan antiguo como la teoría general del proceso, y es un error haberlo insertado con estas novelerías del progresismo en Montecristi, en la Constitución, un error. También es un error no darse cuenta que esa justicia indígena, como el resto del sistema jurídico, el ordenamiento jurídico nacional, está sometido a la vigencia de las garantías, la vigencia de los derechos prevenidos por la Constitución. Entonces, usted no debería poder admitir que en el Ecuador una persona sea juzgada por una asamblea sin ningún criterio jurídico de justicia, sino por lo que opina la mayoría. Hemos vuelto hace varios siglos, estamos dando pasos hacia siglos atrás en la evolución histórica de la sociedad, mediante malos tratos, humillaciones, gente que es amarrada y arrastrada por la plaza pública en ropa interior, que son juzgadas por el grito y del tumulto, y que las sanciones son físicas, maltratos físicos, golpes, castigos, abuelada, ortigazos. ¿Esa es la justicia indígena que reconoce la Constitución? Se supone que no, por si acaso. Se supone que no, pero es exactamente lo que hacen. Secuestraron militares hace unos días y los devolvieron seriamente maltratados, con evidencias de malos tratos y de torturas. Y en el movimiento indígena que se tomó Quito y que incendió Quito hace unos años atrás, no tantos ya, secuestraron periodistas, murió gente. En las manifestaciones que hay ahora, vemos cómo le disparan a helicópteros, cómo lanzan usan armas de fuego y son violentos. O sea, ¿hasta cuándo vamos a tolerar esto? Hasta ahí sí la Corte Constitucional no se mete, no tiene ninguna injerencia. Ya realmente esta estructura como país no se resiste. Y si no hacemos algo al respecto hoy, lo vamos a lamentar muy pronto. Ahora, a propósito de lo que usted señala, la Corte Constitucional también, quizás no debiera pensar en los derechos de la gran mayoría de ecuatorianos, no solo de unos dirigentes. Hoy sus dictámenes, como podríamos citar el último del viernes pasado, el 625 respecto a los decretos 134 y 146, que determinó que la constitucionalidad del estado de excepción se declara únicamente en dos provincias, Carchi e Imbabura. El Ejecutivo había declarado en 10 provincias. Es decir, daría la impresión de que en el resto del país no ocurre nada, no se puede prevenir manifestaciones, acciones. En Pichincha se amenaza con la toma de Quito. Habrá que esperar que se tome en Quito para que allí se declare, se acepte, se dé luz verde a un estado de excepción con limitaciones, porque eso implica un estado de excepción. Si no se entiende que la Corte Constitucional esté tan desconectada de la realidad del país, se inmiscuye en mínimas cosas elementales y urgentes, como es
que el gobierno nacional tenga facultades para poder controlar, para poder prevenir lo que es a todas luces de conocimiento público. O sea, el movimiento indígena, varios dirigentes del movimiento indígena, el señor Vargas, si no me equivoco, ya amenazó con tomarse Quito. Y esto es un delito. Es un delito. Entonces estamos viendo cómo la Fiscalía no toma acciones, ya debió tomar acciones, creo yo, y la Corte Constitucional se conjuga con estos intereses divisionistas del país, lo cual es increíble. No, y no nos olvidemos que es esta misma Corte Constitucional la que ha llevado al presidente de la República a retomar su proyecto original de convocar una asamblea constituyente. Cuando Daniel Noboa gana la presidencia y también gana la mayoría en la asamblea, tomó una decisión política sobria, una decisión, yo diría que justa, de no discutir todo lo que hay que reformar en una asamblea constituyente, cuando a través de una asamblea nacional podían dictaminarse normas, leyes que permitan combatir a la delincuencia, que permitan sacar el país adelante. Pero la Corte Constitucional, a través de estas acciones de inconstitucionalidad que obviamente la oposición, los mismos de siempre, los que quieren el caos, presentan ante la Corte y le dan de comer. Y la Corte se demoró lo que le dio la gana en negar todos los paquetes legales por cuestiones de forma, pero las cuestiones de fondo, había cosas que estaban bien. Digamos, aceptemos que probablemente alguna parte de la normativa estaba fuera de lugar. ¿Qué pasa con lo que no estaba fuera de lugar? ¿Qué pasa con el estado de conmoción interna, con el permanente estado de caos que vive el país, que es el marco propicio para la creación de un régimen jurídico distinto? Eso quedó ahí. Y entonces el gobierno, atado de manos, tiene que luchar con las mismas herramientas antiguas que no han servido para luchar contra la delincuencia, contra una delincuencia que permanentemente está mejorando y modernizando su dinámica delictiva. No es justo, no es justo, pero es eso mismo justo, eso es exactamente aquello lo que ha llevado al gobierno a tener que volver la mirada hacia una asamblea constituyente que le cuesta dinero al pueblo ecuatoriano y que tomará mucho tiempo, tiempo dentro del cual seguiremos muriendo, siendo secuestrados, vacunados, sin herramientas para que el gobierno pueda hacer algo al respecto, algo nuevo al respecto. Realmente es lamentable el papel que ha asumido la Corte Constitucional. Siendo importante la necesidad de hacer un cambio a la Constitución, eliminar una Constitución que no es de un Estado de Derecho, sino de derechos, va a tomar su tiempo y sus riesgos, porque si se pasa este referéndum del 16 de noviembre, vendrá una segunda elección de los asambleístas. Ojalá esos 80 asambleístas se iluminen por hacer una constitución que piense no en los intereses de turno, oposición, gobierno, sino del país, de las nuevas generaciones, y finalmente hacer el texto constitucional que deberá ser refrendado por el pueblo ecuatoriano en las urnas. Doctor Sánchez. Sí, definitivamente. Tienen una gran responsabilidad los partidos políticos que están en crisis, que están desapareciendo, pero que aún existen, y también los actores políticos, y principalmente los ciudadanos que sientan la vocación de postularse para llegar a la Asamblea Constituyente. Hay que dejar esta división del país, esta polarización del país entre los que quieren a unos y los que odian a los otros. De eso no se trata. Se trata de reconocer cuáles son nuestras principales falencias como Estado, como un Estado constituido, y reconstituirlo desde las raíces. A Ecuador ya no le queda el traje del socialismo del siglo XXI. Al mismo socialismo del siglo XXI ya no le quedaba su traje cuando a la salida del régimen del correísmo pues nos dejaron esta herencia, nos dejaron este país destruido, este país inviable. Construyeron mucho sin lugar a duda y con sobreprecios, según ha quedado en evidencia a lo largo de numerosos procesos penales, pero la infraestructura no era sostenible. Vaya usted a visitar la Administración de Justicia Nacional. Son edificios que costaron mucho dinero construir, que no tienen ni para el papel higiénico, que no son autosustentables, ni siquiera tienen permiso de funcionamiento del cuerpo de bomberos aquí en Guayaquil. Eso es una cosa imposible
de trabajar. Está infestado de animales, la jardinería desapareció, los jueces no tienen luces para trabajar, mucho menos equipos de computación, y eso es porque se construyó sin pensar en el futuro, un proyecto que no era sustentable. Esa dinámica en la que solamente podía meter la mano el gobierno nacional y no darle un espacio a la participación privada para poder colaborar con la administración de justicia, como es en otros lados del mundo, como lo hacen con la administración de las cárceles, como lo hacen con la salud pública. Simplemente es una visión que no resiste más, y es una visión que tiene que ser replanteada en la Asamblea Constituyente. Ahora, las otras preguntas que piensa doctor Carlos Sánchez, las reformas parciales a la Constitución, en el tema de ayuda militar extranjera, el tema de la reforma política para ya no financiar a las organizaciones políticas y la reducción de la Asamblea en su número de integrantes. Bueno, sobre la primera pregunta, el establecimiento de bases militares extranjeras en el país con propósitos militares, yo creo que en primer lugar ya es algo que en el Ecuador del pasado ocurrió, tuvo sus resultados, y empiezan los agoreros del mal diciendo en Colombia no resultó, en Ecuador hubieron abusos, pero al final del día yo quiero reducir este análisis a una idea muy concreta, muy básica, ni siquiera jurídica. Cuando usted no puede con un problema, es natural pedir ayuda. Y usted, a quien le pide ayuda, es a quien lo puede ayudar primero. Segundo, a quien tiene la voluntad de ayudar. Entonces, sí que ha quedado claro que Estados Unidos, que es un socio estratégico comercial, el principal socio comercial del Ecuador, que ya lo es, y que tiene un régimen que coincide ideológicamente con el régimen del gobierno de Daniel Noboa, pueden colaborar para una lucha común, que es la lucha contra la delincuencia organizada que proviene del narcotráfico y que es un fenómeno regional, no solamente un fenómeno ecuatoriano, obviamente, pues yo no lo veo mal. Y el concepto que se opone a esto, el gran concepto que se opone a esta idea, es la noción de la soberanía. Pues la soberanía, con todo respeto, es un concepto superado desde la perspectiva tradicional, soberano para autodeterminarse como Estado. Pero Ecuador no se autodetermina en absolutamente nada. Ecuador está sometido al poder de la narcodelincuencia y lamentablemente hay que hacer algo, porque la violencia no se enfrenta con flores, no se enfrenta con declaraciones líricas, con románticos discursos de tratadistas y con principios y garantías. La violencia se enfrenta con violencia. Lamentablemente es así. Usted no puede enfrentarse a un ataque armado con fusiles de asalto, con armas convencionales, porque simplemente no va a poder. Es algo irresistible. Y entonces vemos que el gobierno ha venido intentando, ¿no?, habilitar el uso de armas de otro tipo, la incautación inmediata de las armas cuando son encontradas en un operativo para ser puestas a disposición de las Fuerzas Armadas y la policía. Nada le resulta viable a la Corte Constitucional. Absolutamente nada, ni a la oposición, que parece que estuvieran trabajando o colaborando con la delincuencia organizada. Esa impresión queda. Yo no digo que es así, pero esa es la impresión que deja. Y entonces, yo creo que mayoritariamente esta pregunta va a ser aprobada por el pueblo ecuatoriano porque cae por su peso, es una necesidad. Bien, muchas gracias al jurista constitucionalista doctor Carlos Sánchez por el análisis sobre el próximo referéndum, 16 de noviembre, 3 preguntas, reforma parcial a la Constitución y la convocatoria a una asamblea constituyente. Doctor Sánchez, muy amable. Muy amable, muy buenos días. Muy buen día. 8:13 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos para hablar sobre la incidencia de la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia, sus vinculaciones con el IES y el BIES. Invitados, el economista Fernando Mosquera, de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social, y el economista Alberto Acosta Burneo, de Análisis Semanal. Buscando la Verdad.
Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira. A la